Bien, de vuelta con ustedes, 1:27 minutos de la tarde. José Agustín Campos es nuestro invitado, presidente de Confagán. ¿Cómo ha hecho el agricultor, cómo hace el ganadero en un país de un encaje legal en los últimos años superior al 100%? Que en este 2022 se plantean algunos ajustes que hoy lo sitúan en torno al 70%. ¿Cómo hizo el agricultor en ese sentido, donde el financiamiento, como señala nuestro invitado, es clave para la actividad, para el desarrollo de todo lo que conlleva un ciclo de siembra, para sobrevivir, y no solo sobrevivir, sino que en el año 2021 pudiéramos registrar incluso el repunte de algunos rubros? Por eso, porque el compromiso del agricultor venezolano, del ganadero venezolano, el productor venezolano con el país es demasiado grande. Tan grande es que aquí hay fincas en Venezuela que vienen de generación en generación de hace más de 150 años. Eso es difícil que se vea en otras actividades económicas, porque el compromiso con el campo es un compromiso, bueno, genético. Entonces, y además es un compromiso de una tremenda vocación, donde ahí está en juego la propia naturaleza existencial que tenemos como ciudadanos y como hombres. Entonces ahorita existe una flexibilización del encaje legal que hace que fluya el financiamiento en términos, bueno, vamos a decir, de alguna modestia, ¿no? Pero que hace al mismo tiempo que la banca pública y la banca privada recuperen su naturaleza. Porque ¿cuál es la naturaleza de la banca en Venezuela y en cualquier parte del mundo? La intermediación financiera. Una banca que no intermedie financieramente es una banca que está desnaturalizada. Entonces, en ese sentido, deben abrirse esos canales de financiamiento, para que justamente toda esa fuerza productiva que se encuentra en el campo, toda esa fuerza productiva se siga activando y siga dando respuesta de generación de empleo, de estabilidad social, de paz laboral, bueno, que se necesita tanto en el campo venezolano. Coincide además esta revisión del encaje legal con el inicio, estos primeros meses del año, del ciclo de siembra de invierno, apartando el tema ganadero, que tiene su rotación distinta al caso de algunos rubros en específico. Hoy, ¿cómo se prepara precisamente y si se ha podido beneficiar la actividad del campo venezolano por estas modificaciones que se están haciendo en materia económica de cara al próximo ciclo importante? Bueno, Venezuela, el campo venezolano ha venido creciendo levemente después en tiempos de pandemia, en tiempos de coronavirus, en tiempos de sanciones, ha venido creciendo levemente porque el productor nacional ha puesto sobre la mesa su capacidad y sus recursos. El productor venezolano en este tiempo de crisis no se le ha recostado parasitariamente al Estado. Y eso es un reconocimiento a todos los productores y los empresarios y los campesinos venezolanos incluso. Por eso nosotros estamos solicitando desde Confagán que el Banco Agrícola de Venezuela, que fue constituido como banco especializado para el sector de pequeños y medianos productores, le sea devuelto, porque luego el Banco Agrícola fue inmerso en el tema de la banca universal, y cuando es inmerso en la banca universal le dificulta a los sectores populares del campo accesar al financiamiento. Entonces, en este momento viene dándose un tema de recomposición importante y de rectificación importante del gobierno, que también es un acto clave para la recuperación de la confianza. Por ejemplo, haberle devuelto el Sambil a sus propietarios originales es un tema de confianza en Venezuela. Haber llevado los niveles de aumento de salario mínimo en este momento más de 200%, situado sobre los $40, que es un salario todavía modesto, pero que va a seguir creciendo, es un hecho y es un acto importante para Venezuela. ¿Y cómo impacta la industria el tema salarial, entendiendo que la industria tiene una dinámica distinta? Los jornales funcionan de forma tal vez diferente a lo que puede ser un salario base, pero ¿impacta en esta estructura? La industria hace rato, el sector privado venezolano del campo y de la ciudad, hace rato que están, pero lejos de los niveles de salario mínimo que se han venido pagando en Venezuela desde el punto de vista legal, pero hace rato, muy lejos. Muy lejos. Eso significa la confianza que tiene el sector productivo con sus trabajadores. Y esa confianza que tiene el sector productivo con los trabajadores va a seguir creciendo, y los salarios en el sector privado, grande, mediano y pequeño del campo y de la ciudad,
también van a seguir creciendo. Y eso significa también confianza de los privados, bueno, en la estructura jurídica de Venezuela. Entonces, si el sector privado y el sector del gobierno andamos remando en una misma autopista, aquí va a llegar el momento en que todos los venezolanos tenemos que hacer una sola firma para que Estados Unidos definitivamente derogue las sanciones que tiene contra Venezuela, porque ello definitivamente afecta a nuestro pueblo. Y de eso se trata. ¿Qué quiere Venezuela? Venezuela lo que requiere es encontrarse con confianza, con entusiasmo, para que el sector productivo crezca, y en la medida que el sector productivo crezca, que se recupere la capacidad adquisitiva, la capacidad de compra, que se recupere el salario de los venezolanos, que era una institución que se había perdido. El salario de los venezolanos se había perdido, se está recuperando, de manera que este año 2022, este primer trimestre, pinta como un tiempo de esperanzas para Venezuela, pero de esperanzas que no se dibujan en un mapa imaginario, sino esperanzas que ya se están viendo. ¿Y qué pasa con otros temas? Por ejemplo, en el caso de la producción nacional, es un reclamo lo que tiene que ver con la exoneración de aranceles para algunos productos. Hoy, como eso también, que por cierto en este primer trimestre se vence el plazo para que se pueda dar una revisión de algunos aranceles que se exoneran a productos terminados y también algunas materias primas que ingresan a Venezuela. ¿Cómo ser más competitivo en ese sentido? Bueno, ese es un tema muy importante. Bueno, como importante ha sido tus preguntas. Muy importante porque yo siempre me he preguntado, y ese es un debate donde tenemos que encontrarnos todos los venezolanos, si nosotros somos un país agroproductor o si somos un país agroimportador. Yo me anoto en que nosotros somos un país agroproductor, porque un país como el nuestro, que tiene casi 30 millones de hectáreas para la agricultura, para la ganadería, un país como el nuestro, que es el país número 8 en reservas de agua probadas en el mundo, un estado como el nuestro, como Monagas, que tiene solamente dentro de sus gargantas 1.500 kilómetros de río. Eso significa que allí está la fuerza productiva de Venezuela para que la seguridad nutricional del venezolano esté aquí internamente en nuestro propio territorio, y no que se siga con las importaderas de productos terminados para resolver los problemas de empleo de otros países y para resolver los problemas de inversión de otros países. Yo vengo ahorita, por ejemplo, del Valle de Tucutunemo, aquí en el estado de Aragua, en Maracay. En el Valle de Tucutunemo se producía toda la semilla certificada de maíz que se consumía en Venezuela hace algunos tiempos. Eso se vino a cero. Y si en el Valle de Tucutunemo, en el estado de Aragua, producimos la semilla certificada de maíz, ¿y por qué la vamos a traer de Brasil? ¿Por qué la vamos a traer de Argentina? ¿Por qué la vamos a traer de China o de los Estados Unidos? Lo que tenemos que hacer es perfeccionar esa semilla genéticamente, fortalecerla genéticamente y hacer de esa semilla certificada una oferta exportable que fortalezca la economía venezolana. Hay casos particulares, hay preocupación también hoy en el mundo por el impacto que un conflicto en el este de Europa tiene para la economía mundial, no solamente por hidrocarburos, sino también porque en todo este contexto el tema alimenticio toma importancia, pues Ucrania, Rusia y Bielorrusia son proveedores importantes de insumos agrícolas a nuestro país. ¿Esto de alguna manera también le afecta? Claro, por eso es que es suicida cuando una sociedad se dedica a ser un Estado monoproductor. Cuando una sociedad se dedica, un país se dedica, una nación se dedica a ser un Estado monoproductor, es como, por ejemplo, como cuando usted tiene su ropa en la casa del vecino. Cuando está contento con el vecino, usted va y se viste todos los días rapidito allá, pero cuando el vecino se pone bravo, usted queda desnudo. Entonces, en este momento, nosotros, por ejemplo, somos un país altísimamente consumidor de trigo. Venezuela no produce trigo. No tiene capacidad para producir trigo. Nosotros no producimos algo de trigo adicional. Bueno, y ese trigo, buena parte viene de Rusia. Por supuesto que eso tiene un impacto. Eso tiene un impacto que retrotrae los niveles de consumo, en donde nosotros somos consumidores de trigo porque así diseñaron a Venezuela, para que dependiera alimentariamente de otras latitudes. En vez de nosotros estar alimentados de yuca, por ejemplo, harina de yuca, bueno, es harina de trigo, pues. Pan de yuca, bueno, es pan de trigo. O centeno, o el caso también del maíz. Porque así nos diseñaron. Entonces, claro que eso tiene su impacto
Y por eso países de Europa que dependen altamente de Ucrania y dependen altamente de Rusia están buscando nuevos mercados, en los mercados argentinos, los mercados de los Estados Unidos, para el consumo del trigo, por ejemplo, que necesitan. Y están buscando nuevos mercados porque esos nuevos mercados existen. Ahora, si esos nuevos mercados no existen, bueno, no hay posibilidades. Pero la idea es que nosotros los venezolanos, para lo que ocurra en el mundo bélico, no nos afecte, es que nosotros definitivamente sembremos el petróleo. Nosotros sembremos el petróleo, que esa es una deuda histórica que se tiene con Venezuela, porque nunca se sembró el petróleo y a veces la abundancia no significa prosperidad. Aquí desde el año 1908 hasta el año 1970 se vendieron en Venezuela 38.000 millones de barriles de petróleo. Eso fue 130.000 millones de dólares que entraron al país en esa época y eso no se convirtió en prosperidad porque en esa época la desigualdad fue tanta. Bueno, que el campo venezolano, siendo Venezuela en esa época un país totalmente rural, los campos quedaron solos porque el éxodo campesino hizo que la gente del campo se viniera detrás del balancín de petróleo. Y esos son defectos estructurales que venimos arrastrando en el país que hay que corregir. Nos toca despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Siempre a la orden. José Agustín Campos es presidente de Confagán, nuestro primer invitado hoy en Contexto. Cambiamos de tema al regreso de la pausa, hablamos de política local, porque el 21 de noviembre la realidad del país en materia política es distinta a la que se tenía y nuevas alcaldías y gobernaciones han tomado posesión en municipios y estamos conociendo la realidad de estas jurisdicciones. Hemos tenido acá al alcalde del municipio, Simón Rodríguez, en El Tigre, que nos ha planteado lo que ocurre en materia local, en la propuesta del matrimonio igualitario. Hemos tenido otras jurisdicciones, caso Mucuchíes, y hoy vamos a conocer la realidad del municipio Cruz Paredes en el estado Barinas al regreso de la pausa.